Es posible que pienses que todavía te queda una vida por delante. Tal vez veas la muerte como algo lejano, casi inexistente, pero una noche, al acostarte, puede que sea la última noche que pases con vida. Presta atención a este relato y la próxima vez que te despiertes por la mañana, tal vez el terror más absoluto atenace a tu cuerpo. Su pelo negro seguía brillando en contraste con la luz que entraba en la sala. Su rostro mostraba una tranquilidad absoluta y sus ojos cerrados para siempre impedían ver el azul intenso que dominaba en sus pupilas. Sus manos blancas reposaban sobre su vientre y ella ya se encontraba tumbada dentro de su ataúd. Una procesión de familiares, amigos y conocidos lloraba y rondaba la estancia donde se encontraba Julia. La chica, de 27 años de edad, había amanecido el día anterior ya sin vida. Al parecer, la muerte la sorprendió mientras dormía, y su rostro sereno parecía indicar que había dejado este mundo completamente en paz, sin sufrir demasiado. El funeral fue rápido. La familia, conocida en toda la ciudad, había tenido prisas por comenzar a cerrar esa herida, que inesperadamente se había abierto, sin anunciarse, como suceden en la vida las cosas importantes. Después de unas horas, cuando la noche ya cortaba el horizonte, Julia descansaba bajo 2 metros de tierra y una lápida de mármol que se quedaría ahí para siempre, haciendo recordar a todo el que se parara frente a su tumba el efímero paso de una persona marcada por 2 fechas. Llegó la madrugada y el cementerio, completamente vacío, ya era un lugar totalmente hostil para cualquier ser viviente. 2 metros más abajo, los ojos de Julia se abrieron, pero la oscuridad era absoluta, tan inmensa que no podía distinguir si verdaderamente tenía los ojos cerrados o abiertos. No sabía dónde se encontraba. Un olor a perfume le recorría el cuerpo y éste se mezclaba con una humedad incipiente que se empeñaba en dominar el espacio cada vez más, ganándole terreno a la vida, centímetro a centímetro. Julia intentó llevarse la mano a la cara, pero se chocó con algo cuando intentó levantar el brazo. Se hizo daño y pegó un pequeño grito, pero se estremeció al contemplar lo apagado que sonó, como si se encontrase encerrada en un espacio extremadamente pequeño. Empezó a palpar con las manos los límites que la rodeaban. Se encontraba tumbada y tenía una especie de techo acolchado a 2 palmos de su cabeza. Pegó varios golpes en ese techo, pero no daba ningún resultado. Gritó, pero los sonidos parecían no poder escapar de esa caja hermética. Julia comenzó a desesperarse. Le costaba respirar, su corazón golpeaba cada vez más fuerte su pecho, temblaba de miedo y tenía frío, pero apenas podía moverse. Tras unos minutos, que le pesó como una eternidad, Julia rasgó el acolchado de ese techo que parecía separarla del exterior. Tras el forro, que cedía con facilidad, encontró un material duro que tras palparlo con la yema de los dedos entendió que era madera. El pánico se apoderó completamente de sus ideas. De pronto entendió lo que estaba pasando. Había sido enterrada viva, olvidada para siempre varios metros bajo tierra. Julia empezó a llorar. Todo su mundo, toda la vida que le restaba se encontraba allí, tras esa pared de madera y metros de tierra removida que le impedían seguir viviendo. La muerte la había atrapado antes de llevársela para siempre y se encontraba en una especie de limbo donde no haría más que acrecentar su agonía hasta que por fin pudiera dejar este mundo, privilegio que en esos momentos se le antojaba demasiado distante. Julia no podía dejar de llorar, gritaba, pero sabiendo que era inútil. Se dejó la voz a gritos las primeras horas, desgarrando su garganta contra ese techo inalterable. No sabía cuánto podía quedarle de vida, no sabía si la muerte le llegaría por falta de oxígeno en pocas horas o la falta de agua en pocos días, pero ella estaba dispuesta a intentar salir de ahí hasta que sus fuerzas le fallaran, hasta que irremediablemente tuviera que rendirse a un destino que la alcanzase antes de que pudiera volver a la superficie. Tras destrozarse la garganta a gritos, empezó a golpear con sus manos la tapa del ataúd. Este parecía reírse cada vez más de sus vanos intentos, le costaba respirar,
El oxígeno cada vez era menor. No sabía cuánto tiempo había pasado. Colocó sus uñas en la madera y empezó a rasgar. Al principio le dolían los dedos, lo que hacía que tuviera cuidado, pero cuando la desesperación fue en aumento, clavó sus uñas con rabia y comenzó desesperadamente a mover los dedos. El dolor era inmenso, inhumano. Los ojos de Julia lloraban sin parar, sus dedos sangraban y algunas uñas, tras minutos de rabia, se le desprendieron. Ella lanzaba gritos ahogados, su garganta no podía hacer más. Cuando se quedó sin uñas, comenzó a golpear la madera con la cabeza, en una desesperación por acabar pronto con su vida. No se sabe qué terminó con la vida de Julia, si fue el oxígeno o los golpes, pero cuando llegó el nuevo día, la chica ya había partido hacia otro mundo. Nadie sabría realmente lo que Julia sufrió dentro de ese ataúd, que la dejó sin vida mucho antes de lo que tal vez hubiera merecido. La verdad tal vez fuese revelada siglos después, cuando ese ataúd volviera a abrirse y las marcas de uñas de Julia siguiesen grabadas ahí, en esa madera inalterable. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.